enviar una postal amb el seu nom, telèfon i població. Si algun espectador és directament al·ludit per algun comentari fet al llarg de l'emissió, el programa posa a la seva disposició el telèfon exclusiu per a persones al·ludides. Este número només pot ser utilitzat per qui hagi estat directament esmentat i vulgui replicar. Bé, qualsevol espectador que vulgui expressar la seva opinió sobre el que estiga passant al programa, per comentar-lo i enriquir-lo, o per criticar-lo i queixar-se'n, té a la seva disposició els telèfons de l'espectador. El nostre centre de dades canalitzarà les seues telefonades. Immediatament començarem el col·loqui de Carta Blanca, en directe des de l'estudi 1 de Canal 9. En directe, des de l'estudi 1 de Canal 9, Carta Blanca. Avui, la fi del món. Qui creu que la fi del món està pròxima? A veure, vostè. Bueno, yo creo que está cerca por una serie de experiencias que me han ocurrido. Hace 7 años empezaron a ocurrirme, pero hace un año fue la fuerte. Y voy a contarla ahora, muchos la creerán, otros no, pero ahí va la experiencia, aunque sea fuerte. Hace un año, en mayo concretamente, me despertaron durante 6 noches. La 7ª noche una luz entró dentro de mí. Lo que voy a decir, tengo testigos y pruebas, ¿no? O sea... ¿Qué le iban a decir? Me dijo, estáis aquí todos, los de todos los tiempos, se acerca el final de este sistema de vida. La gente empezará a ver luces, mucha gente le aparecerá luces, no sabrá por qué es. Dirán, luego aparecerán luces en el cielo, dirán, mira, ovnis. Entonces... cuando empiecen a decir ovnis, y todo el mundo lo vea, o sea, cuando todo el mundo lo vea, no los que ahora ven esas luces, entonces llega el fin y mucha gente se la llevarán o la pasarán a otra dimensión. Lástima de los que se queden aquí. O sea, y así mucho más. Després ens ho dirà. Qui se creu això? Qui creu este testimoni tan espeluznant, podríem dir, que ens ha explicat? Qui? Vostè s'ho creu? No. No, per què? Jo, amb tot el respecte que em mereix la seva opinió, estic completament en contra. Primer, la fi del món és una metàfora que s'ha utilitzat durant molts temps per indicar el fi d'un sistema de coses, però la fi del món va tindre lloc fa més de 100 anys i estem vivint a la nova era des de fa 100 anys. Ha passat fa 100 anys. Qui pensa que no arribarà mai la fi del món? Que no arribarà mai. Vostè? A veure, este senyor d'ací, no arribarà mai? Jo crec que no arribarà, perquè té que arribar. Si una cosa va molt bé, trobo que és absurd que s'acabi això. És absurd que s'acabi això. Qui té una altra... Vostè? Vostè també? Sí, en la mateixa filera. A veure, digue'm. Respecto a todo lo que están diciendo, yo resulta que cuando era chiquitín, tenía 6 años, ya tenía uso de razón, y resulta que decían que el mundo se terminaba. Tengo 64 años y aún no se ha terminado, y esto va para muchos años, y para siglos. Per a segles. Altres opinions. A veure, així mateix, esta xica, jo crec, vostè adés, m'estava dient, quan estàvem preparant el programa i encara no havíem entrat en directe, què ens volia dir vostè? Ay, 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 mi gato, nada más. Només això. I això què té a veure amb la fi del món? Després ens dirà. Més opinions. Ens han explicat... Vostè. Alces. Nada, que yo pienso que este señor que ha hablado tiene razón en todo lo que ha dicho, pero con una diferencia, que mientras él piensa que es el fin del mundo, yo pienso que es el fin de los tiempos, lo que está anunciándole a él, y es lo que estamos viviendo, porque el fin del mundo solamente el Padre Celestial conoce la fecha y en la época. Una visió religiosa, podríem dir. Sí. En demanem pas ara mateix des del centre d'edades. Amàlia, quan vulguis. José Ramon, jo pensava que la fi del món estava a prop perquè s'acaba de fundir una llum així en el centre d'edades. Encara te veiem, Amàlia. Encara? Menys mal, perquè ja estava jo preocupada. Demanava pas no per fer el resum de les telefonades que hem rebut al llarg de la setmana, sinó perquè hem considerat molt oportú escoltar una veu molt angoixada d'una senyora que es mostra molt preocupada. Li diuen Maria i telefona des d'Onda. Vull que m'expliquen a veure això del fin del món, què és. No ho sent per mi, ho sent per xiquets. I és que a mi això m'horroritza. I no vaig poder acabar de parlar perquè me vaig posar a plorar. Es va posar a plorar. Té un dubte molt gran. Està angoixada i horroritzada. Ella vol saber què és això de la fi del món, no per ella, sinó pels seus xiquets. Un dubte que coincideix amb molts dels nostres espectadors. I estava plorant, veritat, Amàlia? Estava plorant, efectivament. A quina de les persones, continuarem després en tu, Amàlia, quina de les persones que estan així es produeix horror, tenen por que arribi la fi del món? A vostè? Ninguna persona d'ací té por? ¿Vostè no li fa por? ¿Per qué? Yo tengo la fe depositada en Cristo y sabemos que cuando Él nos llame, pues vamos a estar con Él en el cielo.
Això no li fa por a vostè. Al contrario. I a vostè, que estàs al costat? No, no me preocupa en absoluto. Creo en Dios y en la vida eterna y no me preocupa en I és absoluto. per això que no té por en absolut, al final del temps que ens han dit. I vostè? Tampoc em preocupa gens el fi del món, perquè de moment encara està lluny. Acabarà com tota vida i com tota matèria acaba, però encara no s'arriba. N'hi ha massa capacitat de resposta, de bondat en la humanitat en general per a que el món s'acabe. I la divinitat que ens ha creat per a alliçonar-nos, per a que siguem un altre curs en uns altres aspectes de més amplitud i més perfecció. I encara som jovens i encara, repetisc, tenim capacitat de resposta a dependre el bé i la correcció. I per això encara no s'acosta el fi del món. I així davant, a veure, este senyor que està així. ¿Vostè? Bueno, pues realmente a mí no me preocupa este tema en el sentido de que mi esperanza también está puesta en Dios, que es quien comenzó desde mi punto de vista la historia y quien finalmente la firmará, ¿no? Es decir, quien acabará con ello. Així estan algunes de les opinions que han començat a dir-nos el nostre públic. Hem escoltat com hi ha una base religiosa, hi ha persones que no tenen por perquè confien en l'arribada de Crist, altres persones pensen, ahir hi havia un senyor que ens ha dit que fa 100 anys que va ser la fi del món, altres no pensen que arribarà mai. En qualsevol cas, ningú té por a l'arribada de la fi del món. Estos són alguns de les opinions inicials. I què pensen la nostra taula d'això? Clara, se'ls pots presentar als convidats que tenim avui? A la meva esquerra ha vingut avui Fernando Jiménez del Oso, metge psiquiatre i divulgador, director de la revista Espacio y Tiempo. Ha escrit, presentat i dirigit diverses sèries de televisió sobre tots els enigmes pendents de resposta. José Manuel Alcácer, sacerdot dominic, professor de Sagrada Escriptura a la Facultat de Teologia de València. En esta facultat ensenya l'Apocalipsi. Paco Tortosa és llicenciat en Geografia per la Universitat de València, especialista en temes de medi ambient. Actualment està preparant la tesi sobre la degradació del medi ambient provocada per les activitats humanes. Com a testimonis tenim Francisco Sánchez Ventura, catedràtic d'Economia i especialista en Mariologia, ve de Saragossa. Vicent Márquez és metge, antropòleg i estudiós de civilitzacions antigues. Viu a València. Carmen Nevado és mèdium i també viu a València. Manuel Farinós és escriptor, té una empresa de productes de perruqueria i és de València. I com cada setmana, el públic que, per cert, esta nit ja s'ha estrenat, no, Josep Ramon? S'ha estrenat i, a més, en unes opinions molt interessants, diverses, i després, evidentment, que tindran ocasió d'explicar-nos una miqueta més. Però ara anem a la taula. Profesor Jiménez del Oso, ¿qué le ha parecido estas opiniones que hemos escuchado ahora de principio? Pues, hombre, interesantes y variadas, porque hay de todo. Pero lo que tal vez queda flotando como una pregunta es a qué fin del mundo nos estamos refiriendo o nos vamos a referir. ¿Y a cuál se refiere usted? ¿Hay más de uno? Yo no lo sé. Cuando hablamos del fin del mundo da la impresión de que hablamos del fin de la especie humana. Creo que aquí no se plantea el fin del mundo físico, el fin de este planeta o el fin del universo. Se está hablando sobre todo del fin de esta humanidad. Pero yo diría más, da la impresión por el testimonio de las personas y por la opinión que nos estamos centrando no en el mundo en conjunto, sino en nuestra cultura judeocristiana, haciendo énfasis a nivel de creencias o a nivel de temores en lo que circula dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra tradición, dentro de nuestras creencias. Es impensable que este debate se hiciera entre, no lo sé, por ejemplo, en la India, porque falta mucho tiempo para que concluya uno de los ciclos, o en otras culturas, en otras religiones, no se lo estarían planteando ahora, se lo habrían planteado hace unos milenios o se lo plantearán dentro de muchos siglos. Pero pienso que está bien, para centrar el debate y para empezar a charlar, pues tenemos que partir de donde estamos, de nuestra cultura y de nuestra tradición. Profesor, ¿qué piensa usted de esas profecías, Nostradamus, Malaquías, que a lo largo de la historia han dicho una fecha concreta, que será el fin del mundo? Bueno, pues tendremos que evaluarlo después de ese día. Si es que se han equivocado, si han acertado, no habrá forma. La única manera de dar por buena una profecía es que se haya cumplido. No hay otra forma. Entonces, si es a Malaquías, que no da tampoco una cifra, una fecha concreta, o Nostradamus, que alude al 1999 con unos tintes muy agoreros, si ellos están en lo cierto o estaban en lo cierto y esas profecías se cumplen, pues no podremos discutirlo porque nos habremos muerto todos. Pero yo personalmente tengo muy serias dudas de que el fin del mundo se produzca
así, tal como está planteado en esas profecías, y mucho menos de una forma inminente. Probablemente, si nos dejan tiempo, los humanos tenemos habilidad para cargarnos este planeta y otros muchos más, ¿no? Pero pienso que es una cuestión de tiempo, a no ser que suceda algo impensable, que puede suceder, hay un riesgo. ¿Impensable como qué? Pues, por ejemplo, por encajarlo dentro de la ciencia, dentro de lo que conocemos y de lo que sabemos, pues, bueno, yo comentaba antes, en el año 37 pasó un asteroide, el nombre, pues me parece que era Hermes, y por 6 horas no se estrelló contra la Tierra, pasó por la órbita, por el punto de la órbita que cruzó la Tierra después a las 6 horas exactamente. Era un asteroide de 1,5 kilómetros, no es que hubiera producido una catástrofe de carácter apocalíptico y hubiéramos muerto todos, pero hay asteroides de mucha mayor envergadura, como el que cayó en la Tunguska, si es que fue un asteroide, un meteorito en 1908, como el que se supone que terminó con la vida de los grandes saurios al final del Mesozoico, que se pensó, se piensa ahora, se especula con que fue un asteroide gigantesco. Todo eso no es previsible, puede suceder en cualquier momento, puede ponerse en marcha en cualquier momento un cometa desde esa nube de Oort, más allá de Plutón, y no sabemos qué es lo que puede determinar que en un instante preciso y por supuesto imprevisible, pues uno de esos cometas abandone su órbita y bueno, pues se encuentre con nosotros. Ese riesgo existe, lo que pasa es que manejando la estadística y las grandes cifras, pues resulta tremendamente improbable. Lo que pasa es que por improbable que sea, es posible que suceda. Pero de otra manera no creo que se produzca un fin de la humanidad. Paco Tortosa, des del seu punt de vista, és probable o és improbable aquest final del món que ens explica ara el professor Jiménez del Oso? El de que un asteroide col·lisioni contra la Terra, absolutament, absolutament. L'únic que ocorreix és que, en aquest sentit, la NASA ha abandonat ja l'enfrontament en els russos, sembla que està dirigint les seues investigacions cap a la possibilitat de desviar en la tecnologia de què avui disposen qualsevol possibilitat de xoc en algun d'aquests asteroides. Però és realment una de les possibilitats de desaparició, diguem, biològicament dels sers vius del planeta, perquè un xoc en un altre planeta, un altre asteroide de dimensions més grans que farà desaparèixer físicament és molt menys improbable estadísticament, no? José Manuel Alcácer, y desde el punto de vista de la Iglesia, ¿estem prop o lluny de la fi del món? Yo diría que estamos más bien lejos. Y lejos, aunque estamos cerquísima, y me explico. O sea, yo distinguiría, desde un punto de vista teológico, está claro que hemos empezado ya el fin del mundo. Muy sencillo, ¿cuándo? Pues a partir de la resurrección de Jesucristo ha comenzado el fin del mundo, o sea, ha comenzado el principio del fin. Però d'això fa 2000 anys, pràcticament. Sí, bueno, pero no olvidemos, un momento, y me explico. Ha comenzado, digo, el principio del fin, y el principio del fin quiere decir que hemos llegado ya a los tiempos finales, porque ¿en qué consistirá el fin, según la fe cristiana? En la resurrección de los muertos. Basta que haya resucitado un muerto para que hayamos comenzado el final. Entonces, se ha abierto, estamos viviendo, los cristianos, el tiempo del final. Y estamos viviendo el tiempo del final y estamos esperando el final del final. Entonces yo querría hacer una precisión. Es decir, si estamos llegando ya, desde el punto de vista, digamos, teológico, en el sentido de que estamos viviendo ya el final, el fin del mundo es inminente. La Iglesia vive de cara a la segunda venida del Señor. La Iglesia tiene todo el tiempo como Adviento y hay un momento en el año litúrgico que llamamos Adviento, que no es la preparación para la Navidad, ni mucho menos. Es, aunque los últimos domingos se orientan a eso, sino sobre todo es la preparación o es el subrayar en la conciencia de la Iglesia la atención que debe prestar a la segunda venida del Señor. En ese sentido, la Iglesia está viviendo el final. Paco Tortosa, ahora bien, observe que vostè està atenent molt, en molta força. Què ha de dir? Ahora bien, y contesto a la segunda pregunta. No, es un añadir nada más. Desde el punto de vista cronológico, es decir, ¿cuánto tardará el fin del mundo? Es decir, esa venida del Señor. Pues no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque, como dice la Escritura, los 2000 años para Dios son como un día, o 1000 años para Dios es como un día. Y en ese sentido... Ara, senyor Tortosa. És que plantejar tot el tema de la possibilitat de quan pot ser la fi del món
en termes religiosos, i jo comprenc que des de la seva concepció del món religiosa siga correcte, no? Però jo crec que seria més seriós, o igual de seriós com a mínim, no? Que ho plantejarem en termes purament biològics, no? Vull dir, la degradació del planeta, i per a mi en aquest sentit, més estrictament científic i biològic, diríem, si alguna fi del món ha començat, i se pot parlar d'alguna, estrictament biològica, vas començar la revolució industrial, no? Quan es començarem a canviar absolutament per les qüestions tecnològiques que tots coneguem o hauríem de conèixer, un poc l'equilibri del planeta, no? Senyor Tortosa, des del seu punt de vista, quant de temps ens queda? És una pregunta difícil, no? Però en termes biològics... És una pregunta que ens interessa aclarir avui, si és que podem. Els últims estudis científics de tot tipus d'especialistes són prou preocupants, no? I és quasi de domini públic ja avui, no? La conferència de Rio es va parlar, no? El tema de la capa d'ozó, o el tema de l'efecte invernader, o el tema de la pèrdua de diversitat biològica... Senyor Tortosa, li he fet una pregunta concreta. Si vostè la pot respondre. Antes d'acabar-se biològicament el planeta, es podria acabar psicològicament perquè la gent podria no resistir un poc tots els canvis que hi ha. Quants anys, senyor Tortosa? En 30 anys. En una generació. Señor Jiménez del Oso, 30 anys. 30 años, nos ha dicho el señor Tortosa. No, lo que yo temía es que se acabara antes de que diera fin el programa. 30 años. A mí que me han preguntado la fecha y... 30 años me parece poco. Lo que pasa es que hacemos mucho énfasis en los planteamientos de la ciencia que en este momento solo puede prever a partir de los datos que tiene, ¿no? Eso puede ir a peor o puede ir a mejor. Da la impresión de que empezamos a tomar conciencia. Muchos de los problemas ya son irreversibles, ya no tendrán solución. Pero el hombre tiene una tremenda capacidad de adaptación. Si las cosas no se degradan mucho más, pues probablemente podamos seguir aquí unos cuantos milenios. Lo que no sé si merece la pena o no, ¿no? Senyor Alcácer, què pensa vostè? ¿De qué? D'això, d'estos 30 anys que ens ha dit el senyor Tortosa y de esta data. Pues yo estaría más de acuerdo con don Fernando, porque me parece que es lo que he terminado antes diciendo, que para Dios 1000 años son como un día. Entonces, en mi opinión personal, la verdad es que no sabemos desde un punto de vista religioso cuándo puede terminar. Pero si me preguntaran a mí mi opinión personal, yo diría que la cosa puede tardar. ¿Y por qué puede tardar? Pues porque si antes de Jesucristo, que es la plenitud salvífica de Dios, pasaron varios milenios, me parece raquítico, desde un punto de vista de Dios, el circunscribir a 2000 años pues la plenitud salvífica de la que estamos gozando, el que le ofrezca al hombre la capacidad de disfrutar de la salvación plena. Y en ese sentido, por eso razono yo pensando que sí, que ciertamente puede demorarse. Ahora bien, también estaría de acuerdo quizá con el señor Tortosa. Con Paco, también estaría de acuerdo con él que quizá en nuestra mano, con lo que decía Fernando, que quizá en nuestra mano está terminarlo cuando queramos, o sea, bastarían unas cuantas cabezas nucleares y nos vamos todos por el aire y se ha terminado. Pero yo no creo que eso suceda. Pero yo plantearía, perdón, así, desde un punto de vista religioso, no de la forma, no de la ortodoxia, sino del mensaje o de la filosofía. Bueno, salvar al hombre da la impresión de que ese producto creado desde un punto de vista religioso por Dios se le crea con una finalidad y parece la más lógica que adquiera la madurez suficiente, que vaya evolucionando, que alcance una plenitud espiritual que, bueno, que le haga merecedor de esa reintegración al todo, a la divinidad. Más que de la reintegración, de la resurrección. O de la resurrección. Y da la impresión de que la humanidad no ha aprendido demasiado, que la evolución espiritual que ha tenido la humanidad en este tiempo, pues ha sido muy escasa. No hablo ya no hablo de que no se enseñe. Yo no lo creo. No, escucha. Si ves lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en otros muchos países... Hombre, es verdad que asistimos a una degradación tremenda y ciertamente sobrecogedora. Pero también estoy pensando, tú párate a pensar el beneficio espiritual que le ha reportado a la humanidad el acontecimiento cristiano, el hecho cristiano. Y muchas de las cosas reivindicadas ahora desde un punto de vista laico tienen su origen cristiano en una Europa cristiana que fue señera en la conducción de la cultura mundial.
occidental me refiero, la oriental es otra cosa. En ese sentido, yo creo que, vistas las cosas de una perspectiva histórica amplia... Pero desde ese plano tuyo, si llevarte la contraria... No, me refiero en cuanto a lo que ha aportado la maduración espiritual que ha aportado el cristianismo. Desde un punto de vista, si quieres, más... Y que yo creo que continúa más y que va más genérico, el mensaje de Jesús con el mensaje de Krishna, o de Buda, o de Zaratustra, o de Quetzalcóatl, da igual. Es un mensaje de enseñanza y de marcar unas pautas, es decir, cuál es el camino que el hombre tiene que seguir. Si hay esa encarnación, si Dios se materializa y se densifica al punto de hacerse hombre para dar ese mensaje, es porque es un mensaje importante, porque es importante que el hombre evolucione. Pero no solamente Jesús, digamos, que se encarna como Dios para dar ese mensaje, sino para hacer posible vivir ese mensaje. Bien. No, es que no es simplemente decir, bueno, caminad por aquí porque aquí está la verdad y la vida. No, es hago posible que tú camines por aquí. Senyor Tortosa, l'he vist 3 vegades alçant el dit i no s'ha atrevit. Diga, què ha de dir? Que parle. Com els veig tan emocionats parlant. No, és que està molt bé parlar en termes religiosos, no? Perquè, bueno, la societat està occidental en la que vivim, però és que a mi m'interessa més parlar de l'altra fi del món, que ja està produint-se, vull dir, que ja està produint-se, vull dir... Yo creo que después de decir lo de los 30 años no debes hablar más. Hombre, es que... Vale, estic d'acord, però és també una forma... ahora una maqueta, un tren eléctrico que me va a llevar como 30 o 40 años, no quiero morirme sin terminarlo. He dit 30 anys per dir alguna xifra per cridar l'atenció, no? Però en realitat el fi del món, en termes biològics, està començant ja. A mi m'assusta que la gent s'estigui morint d'enfermedades degeneratives. Jo no conec a ningú familiar meu que no se muiga de càncer. És que és horrible. Què passa amb la sida? Igual, el mateix. A part de que siga un virus maligne, és que el sistema immunològic nostre ja no està com estava fa 40 anys, això ja què dir-ho. Totalmente de acuerdo. És que la fertilitat de les persones ha disminuït en tots els països occidentals. Però tu què vols dir? Que estos són símptomes... Però tu vols dir que estos són símptomes de que el fi del món està a prop? El fi del món... No, és que jo no estaria d'acord amb tu. Saps per què? Perquè en el segle XIV la peste negra era una cosa tan espantosa com el sida i es creia en el segle XIV que el món s'acabava, entre altres raons, per això. I dius, home... És que això és molt més complex que la peste. És dir, que els signes estos que tu dius a mi no m'acaben de convèncer en quant a la proximitat, que són greus, estic d'acord amb tu, però... Algun estudi científic li ha demostrat a vostè que això no pot estar a prop a partir d'aquestes degeneracions? I no me trates de vostè, home, si jo te trates de tu, no me trates de vostè. Menys tractament, no tant de tractament personal i més argumentació. M'entens el que te vull dir? Jo en el que estic d'acord amb tu, en el que estic en desacord és que els signes que s'estan vivint avui no són signes de proximitat, perquè són signes que s'han donat en moltes altres èpoques que se creien que eren signes de proximitat i han fallit. Però jo, dels científics que jo tinc informació, alerten a tots els, diguem, dirigents polítics de tot el planeta en que sí que està pròxim. Vull dir que biològicament puguem desaparèixer com a espècie. He dit 30 anys per cridar l'atenció a l'espectador. Però és que poden ser 40, 50, però és que no poden ser, potser no són 3 generacions. Jo estic d'acord amb tu en que si continuem en el voler carregar-se el món, al remat se'l carregarem. No, però l'horrible és que no me'l volen carregar. Però si no volem carregar-se-lo, no te preocupes que no passarà res. Yo creo que sí que pasará. Bueno, ¿qué pasará? Bueno, ya está pasando. No pasará nada a corto plazo, me refiero. Ya en Punta Arenas, en Chile, cerca de la Antártida, ya están apareciendo una serie de trastornos y de lesiones de tipo ocular y de tipo dérmico en las ovejas, en el ganado y también en las personas. Ya hay muchos lugares donde se dan instrucciones para que los niños no tomen el sol. Y el tema de la capa de ozono no es un tema anecdótico. Entonces, de lo que está hablando Paco no es de signos del fin del mundo, sino de señales o de evidencias de un proceso degenerativo en el que estamos, que si no se pone en cuenta, por lógica tiene que terminar en algo catastrófico. Yo estoy de acuerdo con eso, sí, pero lo que yo le corregía a Paco era que no interpretara esos signos, y algunos, porque hay que matizar, concretamente él hablaba de pestes, epidemias, etcétera, hambres incluso, que no lo han citado, pero bien, como signos precursores del final, y le mostraba mi desacuerdo, porque han sucedido en otras épocas, han sido motivos para creer que era inminente y no ha sido así. Ara veurem si així, estos signos que estan repetint-se, que el senyor Jiménez de l'Oso ha apuntat, també Paco Tortosa ens havia dit, quina va ser la repercussió que va tindre sobre l'acabament del món. Ens ho explicaran ara els nostres convidats després de la primera pausa.
No et quedes en blanc. Gran Enciclopèdia Valenciana. La millor obra de consulta en valencià sobre la nostra cultura escrita fins al moment. Demana-la al 900 210 355. Els havia fet la primera connexió amb el centre de dades amb Amàlia, ha sigut una connexió d'urgència, però ara és quan correspon a que ens diga quantes telefonades hem rebut al llarg de la setmana. Però abans es recorde que, com saben, este programa, immediatament després que acabi així a televisió, té continuïtat a través de Ràdio 9 en el programa que precisament conduís Amàlia Garrigós. Amàlia, quan vulguis. Quina sorpresa s'hem endut esta setmana. Evidentment, esperàvem una bona resposta per part dels espectadors, però este ha sigut, sens dubte, el programa en el que més telefonades hem rebut. La veritat és que l'equip de Carta Blanca tenim per costum, un bon costum, valorar el programa abans i després. I en esta ocasió s'han quedat una miqueta de pedra. Hem rebut vora 1.500 telefonades. Queda poc per a arribar a esta xifra. Com pot ser que la gent es preocupe tant per la fi del món? És increïble. Només hi ha un programa que s'acosta una miqueta a aquestes 1.500 telefonades i va ser el programa en el que parlaven de Déu. La pregunta era, es pot viure sense Déu? Això dona que pensar una miqueta. No sé si hi ha alguna relació entre la creença en Déu i la fi del món. Ho llancem a la Traslladarem taula. aquesta pregunta després a les persones que estan així al plató i també als membres de la taula. Correcte. La veritat és que la mateixa tònica que hem portat al llarg de la setmana l'estem rebent ara mateix, em passen una nota, així al centre de dades, i és que estem rebent moltíssimes telefonades. I què diu la gent, Amàlia? A veure, preguntes, preguntes i preguntes. Com serà la fi del món? Quan? Com serà la fi del món? Serà molt pronte? Hi ha alguna data exacta? Què podem fer? Com serà, altra volta? Constantment preguntes de com, qui, quan... A veure si entre el públic i els membres de la taula poden donar solucions o resoldre Solucions, estos no sabem dubtes. si es tracta de solucions, almenys aportacions i opinions, que és del que es tracta. Alguna cosa més, Amàlia? Després tornarem. Després tornarem, evidentment, al centre de dades, amb més opinions que vostès poden en directe fer a través dels telèfons que el nostre realitzador passa al llarg del programa. Profesor Jiménez del Oso, antes le he escuchado que decía que estamos al final de la cuenta atrás. ¿Qué quiere decir con eso? Pero yo aludía a una frase, tengo mala memoria para las frases y los autores, o sea que no me acuerdo quién la dijo, si era Arnold Toynbee o quién era, y tampoco exactamente, pero en síntesis era algo así como hemos necesitado 30 siglos para arrancar y apenas nos quedan 30 años para frenar antes del abismo. Y la impresión, al hilo de lo que estaba comentando Paco, y de esos 30 años con los que le tomaba el pelo, pues es que realmente la sensación es que se ha iniciado la cuenta atrás, que estamos siguiendo un proceso degenerativo, progresivo, diría que acelerado, como sucede con los acontecimientos humanos desde hace unos 50 u 80 años, y que no sé si esos 30 años que él dice o 3 siglos, pero da la impresión de que no está muy lejano desde un punto de vista biológico. A las preguntas que hacían respecto a fechas concretas, pues hombre, depende del ambiente en el que estemos. Los mayas que eran, bueno, ya que hay especialistas en ese tipo de temas, los mayas que eran hombres obsesionados por el cálculo, por la medida del tiempo, que tenían un concepto cíclico, como lo tenían pues los chinos antes de Lao Tse, antes de Confucio, como lo han tenido muchas culturas. Para los mayas ahora sería el final de una cuenta larga, aproximadamente en el año 2012 o 2013. Esa sería una hipotética fecha, según los mayas, para el fin del mundo. Para los jainitas o para las culturas de Oriente, pues estamos en una fase en la que faltarían aproximadamente unos 400 y pico mil años para que se produjese el final de una calpa, de uno de esos periodos en los que lo creado se destruye y luego hay un silencio. Perdona, ¿no? pregunto yo, ¿en qué cálculo se basan estas culturas? Cada uno en las suyas, eso es puramente arbitrario. Yo no creo, si tú que estás muy metido dentro de la religión y la conoces en profundidad... No, de la religión cristiana, no de otras, pero cristiana, y yo puedo explicar de los cálculos que aún, vamos, los falsos, porque que aún dando como seguro ese fin del mundo no se puede precisar la fecha, pues esos que han precisado esas fechas pues han seguido criterios absolutamente
sui generis y muchas veces supongo que por iluminación y otras pues de una forma arbitraria, ¿no? O aleatoria. Yo no doy ningún crédito a ese tipo de fechas. La gente ninguno. siempre quiere saber el cómo y el cuándo. Hombre, por prepararse. Pero porque me ha llamado la atención y sin embargo todavía me ha llamado todavía mucho más la atención otra pregunta que ha hecho la gente y es ¿y qué tenemos que hacer? Y me ha llamado muchísimo la atención porque es una pregunta bíblica. Es decir, frente a un acontecimiento que se proclama como algo que rompe todas las normas y que rompe todos los esquemas, como es la resurrección de un muerto, yo estoy pensando ahora en el libro de los Hechos, en el cual la gente, cuando Pedro explica esto, la gente pregunta, ¿qué tenemos que hacer ante este acontecimiento que rompe, inaudito, y nunca mejor dicho, inaudito, nunca oído? Pues, y claro, entonces, pues a lo largo de la cultura cristiana, de los siglos de cultura cristiana que llevamos, todos los movimientos que han tenido relación con el fin del mundo llevaban en el subsuelo esta pregunta, movimientos muchas veces desviados. Estoy pensando en sectas que hubo medievales, etcétera. Todos llevaban en el fondo, digamos, este fondo bueno, es decir, bueno, si la cosa viene, pues que nos pille preparados. Y me ha llamado la atención la pregunta de la gente, y todavía me ha llamado mucho más la atención la pregunta de esta señora que ha abierto el programa, que llamaba angustiada y medio llorosa desde Onda, porque va relacionada con cómo será el final. Entonces, yo le pediría que se tranquilizara, que no tuviera miedo, porque el Paco, final... un moment, senyor Alcácer. Podem estar tranquils? Si és que precisament la dona eixa del principi el que deia és que tenia por de la fi del món perquè què passaria als seus nets? Vull dir, i ho plantejava més en termes de la degradació que el planeta està sofrint, i perdoneu que torno a insistir en el tema biològic i mediambiental, més que en termes religiosos, perquè estava parlant dels seus nets, que la religión esta que hace que dentro de 400 años se va a acabar el planeta. És que ese és el verdadero problema. Tu què li contestaries? Mira, se van a morir tots un rere l'altre. Jo no li puc contestar a aquesta dona el que vostè li ha contestat que estiga tranquil·la. És que no puc contestar-ho. No n'hi ha més que així al carrer. En termes religiosos sí que li puc dir que estigui tranquil·la, però en termes biològics no pot estar tranquil·la. En termes biològics reconeix que depèn de nosaltres que les coses vagin millor o pitjor. Això seria un tema interessant. Pero a mí lo que me llama la atención es que esta preocupación por el fin del mundo es en definitiva una preocupación altruista. No, nos preocupamos de la especie, del fin del mundo a nivel individual, pues fíjate si ha habido, ¿no? Cada persona que muere, ese es el fin de su mundo, independientemente de lo que pueda haber después. Desde un punto de vista religioso, supongo que ese fin del mundo tiene valor porque es el principio de otra cosa, no porque sea el fin. Acabar, pues estamos acabando todos los días, todo lo que nace muere, ¿no? Entonces, el fin del mundo, desde un punto de vista religioso, sería un mensaje de esperanza. Es lo que te decía yo. Ha comenzado el principio del fin con la resurrección de Jesucristo, estamos esperando el final del final. Eso sería, como dice Paco, pues un tema religioso y un tema de fe y un tema que afecta a algo tan importante como es el que va relacionado con la pregunta que hacían. ¿Tiene algo que ver la creencia en Dios con el fin del mundo? Lo que pasa es que lo que estamos planteando es si ese fin, independientemente de lo que suceda después de la etapa siguiente, si ese fin es algo en este momento factible, si es algo que debe preocuparnos no solo desde un punto de vista religioso o espiritual, sino desde un punto de vista biológico. ¿Es factible, profesor Jiménez del Oso? Es lo que yo quiero escuchar a Paco, que él es el conocedor del tema, y a otras personas que hay aquí. Si realmente dilucidar es un tema que nos debe preocupar por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, o llevando ese espíritu altruista que decía, pues por nuestros remotos descendientes. Paco Tortosa, és factible? Jo penso que la preocupació que hi ha avui en el carrer és per el tema biològic, no? Per la desaparició com a espècie, per la degradació del planeta. I el planeta també és producte de Déu, no? Sí, sense... Vull dir que hauria de ser també preocupació dels estaments religiosos de què està ocorrent en la degradació del planeta, perquè a Rio se va convidar al papa també. Si en això estem d'acord. Això és el que jo crec que preocupa la gent. I per ahir deuen d'anar els mitjos per a intentar solucionar el tema. I tot el que se fa I sobretot en el present més immediat, que és el que li preocupava a la dona que ha començat el programa. Els meus nets, què passarà? És que ho tenen fatal, els nets. És que hi ha que dir-ho així, però sense assustar. No, però jo no sé si aquesta dona preguntava... Jo me penso que el fons de la pregunta d'aquesta dona, i ella ho pot dir perquè està mirant-nos, si era religiós o ecològic. Jo me penso que era més religiós que ecològic. Que estava patint per els nets? Sí, perquè diu, home, és ecològic en el sentit de que a lo millor la catàstrofe ecològica porta al fill, diu que serà dels meus nets,
Però, i a lo millor la pregunta és una mescla de les dues coses, perquè jo li diria, mire, ecològicament a lo millor se n'anem tots i s'acaba això per culpa nostra i què hem de fer? Però descanse que des d'un punt de vista religiós no serà Nostre Senyor el que ens elimine en un rayo que ens destruïsca tot, ni tampoc, i en cas de que ecològicament les coses se'n vagin a pique, inclús en aquest cas, els seus nets tornaran a la vida, viuran, i la fe serà el que els salvi. I en aquest sentit descanse, perquè som lliures de desfer el món, però Nostre Senyor al remat tindrà misericòrdia, encara que el desfem. Jo crec que la parlada més seriosa que se pot fer avui sobre la fi del món és parlar d'aquesta destrucció del medi ambient que irreversiblement ens va a dur, i no és perquè ho diga jo així en aquest programa, és que ho diuen els científics en tot el món, i els polítics cada dia, i no fem res. És que l'altre tema seria això, quan diu, què puguem fer, què puguem fer? Jo crec que la gent demanda respostes d'aquest tipus, mediambientals, per a veure ells què poden fer. Demana dos tipus de respostes, clar, tu que has de dir, què podem fer? I jo estaré d'acord amb tu, no destruïm més el món. Ara, des del meu punt de vista, un punt de vista cristià, convertiu-se al Nostre Senyor i experimentareu el seu amor. Han estat contestant vostès, des de que hem escoltat la telefonada d'esta senyora de Onda, precisament aquesta pregunta, què podem fer? Esta senyora pot estar ben contenta del ressò que ha tingut per part dels membres de la nostra taula aquesta reflexió i aquest temor que ja ha manifestat. Continuarem després amb els membres de la taula. Observava que el senyor Sánchez Ventura feia, ya le toca a usted hablar. Bueno, ya perdonarán, no es falta de cortesía. Yo soy catedrático de Economía, tengo algún libro sobre economía, pero sin embargo llevo 30 años estudiando estos temas, porque es el tema más importante. Algunos dicen que por qué el mundo de las finanzas y de la economía y luego me dedico a esto. Y yo siempre respondo porque responden al mismo sentimiento egoísta. Es decir, que uno busca el estudio de la economía para vivir mejor en este mundo. Pero si me dicen que hay otro, digo, pues si acaso voy a estudiar a ver si es verdad. Y así, por el mismo sentimiento egoísta, salté de un terreno a otro. Entonces, no veo cómo se centra el tema, por lo menos yo lo centro de otra forma. Después de 30 años y de los 22 libros, hablando de esto, y no lo digo para farolear, sino para que me hagan un poco de caso, en el sentido de darme un mínimo de autoridad, lo que sí digo es que lo importante es dar a conocer el hecho real de que todos los acontecimientos importantes para la historia de la humanidad han sido anunciados con antelación, todos, sin excepción. Eso es el objeto de mis investigaciones. ¿Todos? ¿El fin del mundo también? Sí, el profeta Amós ya dijo, no hace nada el Señor sin advertirlo previamente a sus siervos los profetas. Y los profetas de ahora son los videntes de entonces, sin interferencias pueden ejercitar el don de profecía. Entonces sabemos todo lo que va a pasar. Por ejemplo, para la primera venida del Mesías estaba anunciado en el Antiguo Testamento que nacería en Belén, que nacería una virgen, que sortearía la túnica, que se dedicaría a los pobres, que moriría en la cruz. Y marca el tiempo, cuando el pueblo judío pierda la independencia política. Exactamente, este texto bíblico dice, Judá no perderá su cetro, ni le faltará caudillo hasta que no llegue el que ha de venir. Y la profecía, señor Sánchez Ventura, el final... La segunda venida, que es la que viene ahora, previa a la cual tiene que haber una serie de acontecimientos que están perfectamente anunciados y que son perfectamente conocidos. Y yo quisiera, por consiguiente, el poder dar a conocer aquí, si hay oportunidad, con el diálogo, para que la gente no se canse de oírme, todo lo que va a pasar en esta década. ¿Qué pasará? Pero además, bueno, espérenme que vaya por orden. Es decir, primero quiero convencerles. Vaya por orden. Primero quiero convencerles, ya sé que me están cortando, pero es que quiero que conozcan, porque ahí veo unas discusiones que parecen unas discusiones de ping-pong, de la pelota para aquí y para allá. No, conviene centrar hechos indiscutibles. Si la primera venida fue anunciada y el tiempo se marcó, la segunda venida se anunció también y se marcó el tiempo. Se dijo que venía la apostasía general, estamos entrando en la falta absoluta de fe. El anticristo, que ya hay un elemento, un tal Maitreya, que parece que puede ser él por las maravillas que está haciendo. La rebelión generacional. Perdón, a ver, yo no digo que hable como quiera, si habla así de rápido es porque tiene muchas cosas que decirnos. ¿Qué nombre ha dicho? Que yo no lo conozco en absoluto. Bueno, he hablado igual que se habló de las características. Ha dicho el anticristo tiempo, y ha dicho un nombre. Las nuevas características de la segunda venida, que es en la que estamos, para lo cual tiene que venir antes el castigo a la humanidad, para purificar la humanidad, y conviene saberlo para que no nos toque el castigo, conviene saber lo que va a venir. Y entonces estamos en esa venida que se caracteriza en cuanto al tiempo, y se ha cumplido el tiempo. Si la primera era cuando el pueblo judío perdiera la independencia política,
La segunda es cuando la recupere, un fenómeno que nadie comprendió por qué, pero que se ha dado hace poco tiempo, hace pocos años, que ha surgido el Estado de Israel. La frase bíblica, si no recuerdo mal, es Jerusalén estará bajo los pies de los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de las naciones. Es así que Jerusalén ya no está bajo los pies de los gentiles, el pueblo errante, el pueblo maldito ha dejado de serlo y se ha cumplido lo que venía anunciado de que los perseguiré, pero los concentraré en su puesto, no los destruiré. Con esto quiero decir que se cumple todo. Y hay un profeta, un tal Joel, que nos dice que sucederán los postreros días, se refiere a estos días. Sucederán los postreros días. ¿A estos? Sí, a esta época. O sea, el fin, como ha dicho muy bien una señora que ha intervenido, no es el fin del mundo. O sea, hubo una época del Padre del Antiguo Testamento, una época del Hijo en la que estamos del Nuevo Testamento, que es la que tiene que terminar para arrancar el Tercer Testamento, que es la venida de Cristo a la tierra, el reino del amor y de la paz, el reino del Espíritu Santo. Y entonces todos los sacerdotes, aquí hay un teólogo que nos lo dirá, en la misa todos pronuncian la misma oración: líbranos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que para un cristiano la venida de Cristo a la tierra es dogma de fe, pero para eso tiene que purificarse la humanidad. Tienen que desaparecer todos los que no están en línea y tiene que haber un castigo. Y ese castigo está anunciado en fases de una serie de cosas que son las que van a ocurrir en esta década. Y en esta década aproximadamente termina ese periodo. Con esto quiero decir que hasta en el Evangelio Cristo preguntó: cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Se refería a la apostasía. Y dijo también: he venido en nombre de mi Padre y no me habéis recibido, otro vendrá en su propio nombre y le recibiréis. Y se refería al anticristo, que está ya funcionando. Ahora que ha dicho eso del anticristo, ¿qué nombre es? ¿Qué nombre ha dicho que es el anticristo? Bueno, ahora el nombre que figura en un montón de relatos por los fenómenos que se dan en él y por las cosas que está haciendo es un tal señor Maitreya, que hasta tiene una revista, que está en una comunidad islámica cerca de Londres, a pocos kilómetros de Londres. Es decir, este es un tema que tiene una importancia relativa. Es más importante saber todo lo que va a venir. Y los místicos y santos de todos los tiempos han estado marcando este final de los tiempos. Y me voy a referir a San Vicente Ferrer, porque creo que era de Valencia. Y San Vicente Ferrer, cuando habló en Barcelona en un sermón, pues dijo: se dará una señal, que es una de las cosas que podría explicar en qué consiste, que se va a dar ahora, dentro de poco. Habrá una señal y no la conoceréis, pero sabed que en aquella época los hombres vendrán como las mujeres y las mujeres como los hombres. Y luego en Salamanca repitió el sermón, hubo protestas, y ante aquellas protestas dijo: hablo en nombre del ángel del Apocalipsis, y voy a probar que lo que anuncio para esa época es cierto. Y mandó traer una señora, un señor que hubiera muerto aquel día a la iglesia, y le dijo: ¿soy o no soy el ángel del Apocalipsis? Es cierto lo que digo, levántate. Y se levantó, y sobre esto no hay fotografías, porque en aquella época no había fotógrafos, pero sí hay un montón de cuadros que relatan el hecho de la resurrección del muerto. Con esto quiero decir que si los místicos y santos y la iglesia, el Concilio de Trento, te dice que estos tiempos se darán cuando concurran tres circunstancias. Tres circunstancias: la llegada del anticristo, la apostasía general y la predicación del Evangelio a todas las gentes. Los mensajes marianos que se están dando con carácter general y donde, como es lógico, interviene el demonio y puede haber interferencias, pero estudiándolos en profundidad coinciden en lo mismo y nos están anunciando lo mismo y se están dando prodigios extraordinarios. Señor Sánchez Ventura, ahora que habla de los mensajes marianos, usted es especialista en el misterio de Fátima, concretamente en el tercer misterio, que parece que no ha sido revelado. Yo tengo un libro sobre el secreto oculto de Fátima, que se refiere precisamente a esto. ¿Y qué dice? Que por eso Juan XXIII no lo quiso dar a conocer. No tenemos ya mucho tiempo, ¿nos lo puede explicar muy brevemente? Ya lo sé que le están usted cortando para que no hable, pero claro, así no puedo convencer a la gente. Yo conste que no tengo ningún interés en hablar, pero me gustaría centrar los temas que no están centrados, y evitar el peloteo y discusiones sin centrar las cosas en su verdad. La verdad es que estamos en vísperas, no del fin del mundo, puesto que falta la época más interesante, con un pequeño grupo de elegidos, dijo el Señor en Gede, en un montón de sitios, edificaré mi reino, sino que lo que va a venir es el fin de los tiempos, que es la terminación del periodo de redención para que arranque el reino de Dios, y luego vendrá el fin del mundo. Es decir, entonces lo que hace falta saber, y lo que están anunciando,
a través de libros sagrados, a través de místicos y santos, porque cada una de estas conferencias que tengo sobre estos temas dura 2 horas, a través de místicos y santos y a través de los mensajes marianos, lo que está anunciando son los acontecimientos que van a venir dentro de esta década y que, a mi juicio, son los importantes. Y que sería un tema que corto, porque sé que quieren que corte, pero espero tener oportunidad de explicarlo, porque eso sí que tiene importancia. Porque el que lo sepa, los espere, se dé cuenta y lo confirme, se pondrá en línea para que ese castigo no le afecte. Y eso tiene una importancia enorme. Sí, yo ya sé que debe ser difícil todo aquello que usted sabe y que ha escrito en tantos libros, reducirlo a 2 titulares. ¿Sería capaz de darnos los titulares? Que estamos en el fin de los tiempos, que todo esto se va a producir en esta década, siempre dentro del... que podría demostrarlo citando un montón de mensajes y un montón... Pero no lo voy a mostrar porque para eso necesitaría 3 días, y no lo voy a molestar. Lo único que digo es que lo importante es eso, y que claro, el hablar del fin del mundo ahora es un disparate absurdo. Y más aún, esto que dijo Jesús, que lo anunció, esto que dice la Iglesia, esto en definitiva que están diciendo los mensajes marianos, lo están diciendo también la ciencia. Claro, si yo les digo a ustedes que creo en las apariciones de la Virgen, me dirán que estoy loco. Y si encima les digo que creo en los platillos volantes, me dirán que me llevan a un manicomio. Pero sin embargo, los platillos volantes, que son una realidad, y espero que el ufólogo que tengo aquí me lo confirme, en los platillos volantes vienen con la clave 33, donde dice lo mismo que todos los mensajes. Es decir, que vienen en los últimos tiempos, que viene el castigo y tras el castigo el reino de Dios. No se puede, cortándote y en 2 horas, y conste que no quiero hablar, ¿eh? No se puede explicar esto. Pero lo que sí les digo es que la verdad, y yo antes no creía en nada, la verdad es la que es fruto de una investigación intensa y larga. Ahora permítame que hable yo, señor Sánchez, permítame que hable yo. Una pregunta, y quiero que sea muy contundente. ¿Es cierto que el tercer misterio de Fátima anuncia para esta década el fin del mundo? Lo han querido tener oculto porque sospechaban lo que era. Y entonces le correspondió, como había que revelarlo en el año 1960, pues no tuvo más remedio Juan XXIII. Y Juan XXIII dijo, no quiero ser profeta de desgracias, y al decir eso lo mandó enterrar en el pozo más hondo del Vaticano. Y Lucía está deseando darlo a conocer. Pero claro, a través de las manifestaciones de Lucía, a través de las manifestaciones por otros conductos, yo tengo todo un libro descubriendo lo que es. Y tengo la confirmación indirecta de Lucía diciendo que es cierto. Y lo que habla es de la muerte de la Iglesia, que además el Catecismo Oficial la ha recogido en la página 161. Donde yo hablaba y la gente se escandalizaba, y siento sentar tan largo, se escandalizaba la gente cuando decía que el maestro, el discípulo no puede ser más que el maestro. Y si Cristo pasó por las fases del ministerio público, de pasión, muerte y resurrección, la Iglesia tiene que pasar por las mismas fases del ministerio público, pasión, muerte y resurrección. Ahora, en Cristo murió el cuerpo, y en la Iglesia lo que muere es no el cuerpo místico que formamos todos, sino el cuerpo físico, es el que muere para resucitar. Y esto que escandalizaba a muchos sacerdotes, en la página 162 del Catecismo, después del título general, la última prueba de la Iglesia, y después de venir de que tenemos que vivir el periodo del anticristo y el periodo de la apostasía, etcétera, después de eso dice, y la Iglesia, no dice como ve la jerarquía, tendrá que morir para resucitar. Es el número 677, por si alguno duda. Gracias. Entonces, bueno, y lo dice el Mai Papa, no había y con vist esto mai acabo. ninguna Con esto persona... acaba. Dice el Papa, Ahora Juan acabe, Pablo sí. II, en el libro El Pontífice, en la página 406, que termina ahora, no se preocupen. En la página 406, lo que sí dice es que el Papa, después del atentado en la Plaza de San Pedro, está preocupado por los acontecimientos escatológicos que, coincidiendo con enseñanzas bíblicas, van a ocurrir en la Iglesia dentro del periodo que acaba el 31 de diciembre de 1999. Luego lo mires por donde lo mires, todos dicen lo mismo. Y lo mismo que dice la Virgen en infinidad de apariciones, con hechos reales, no una cosa de impresión de un pueblo ignorante. Bueno, termino, perdón, no hablo más, ¿vale? Después, señor Sánchez Ventura... I el que és cert és que ens ha deixat un poc en la mel en la boca i en ganes de conèixer més coses. Mai havia vist, senyor Ventura, una persona que en tan poc de temps diguera tantes coses. Mai. Porque me di cuenta de que le están advirtiendo que corte, y claro, pues yo intento Al seu meterlo a la costat fuerza. està el senyor Vicent Márquez, que ens ha dit també un testimoni important. Ara l'escoltem, després d'una nova pausa.
No et quedes. Però abans de parlar amb vostè, quin soroll hi ha així al plató? Sembla que vostès tenen unes ganes enormes de parlar. Ja han tingut ocasió vostès, al principi, han aguardit el programa d'una manera diferent. Hem fet un programa diferent ara mateix. També tindran vostè ocasió de continuar parlant i aportant els seus punts de vista respecte a allò que ja hem escoltat. Senyor Vicent Márquez, què ens ha de dir vostè? Indistintamente de mi profesión, por decirlo de las dos profesiones que suelo ejercer, y aquí tengo un gran colega al cual admiro, el doctor Jiménez del Oso, quiero decir que yo he vivido una experiencia astral en la cual, y el venir a este programa fue precisamente por la experiencia vivida internamente, de que en ese desdoblamiento astral yo salía en un futuro, o sea, estoy hablando de conciencia despierta dentro del sueño, que me corrija el doctor Jiménez del Oso, que es más en la materia, en un sueño despierto conciencia y me veo en otro país y veo una serie de cosas que son las siguientes. Estoy en el sueño, despierto como digo, y me encuentro como en una especie de lugar con mucho colorido, o sea, la experiencia es fuerte porque es una experiencia, no es un sueño, repito. Veo como en los documentales de la Segunda Guerra Mundial todo destruido, casas, todo por ahí tumbado, ¿no? Entonces, no sé dónde estoy y bueno, pues yo empiezo a andar por allí. Y en eso veo una persona, dos, tres personas por allí con la mirada ida, con una especie de rostro, en el rostro todo lleno como de amargura, como de cansancio, como de desesperación, con una ropa muy terriblemente destrozada y con la mirada ida. Y entonces yo pregunto, dentro de la experiencia, pregunto, digo, oiga, ¿dónde estamos? Y a nivel telepático recibo, esto es Inglaterra. Y digo, oiga, ¿en qué año estamos? Y entonces, mientras estoy hablando con esa persona, estoy viendo unos misiles no muy grandes, muy pequeños, que están cruzando por encima. Y bueno, pues la mente no funciona igual en la cuarta dimensión. Quiere decirse, si alguna persona ha tenido un desdoblamiento a voluntad o se ha despertado dentro, sabe que la mente no está racional aquí. Cuando está en astral no funciona igual. Y que me corrija si en alguna investigación, que indudablemente la debe haber hecho el doctor Jiménez del Oso, que me corrija. Entonces veo unos misiles que se están cruzando. Y digo, bueno, ¿y este qué año es? Y entonces me dice la señora que dice, el 2036. Automáticamente la conciencia se me vuelve a dormir y vuelvo al cuerpo físico. Y entonces, claro, cuando vuelvo al físico, digo, ostras, Pedrín, ¿qué ha pasado aquí? Pues una experiencia que he tenido y he salido en una fecha futura. Ya había tenido otras experiencias parecidas, ¿no? No de ese caso en concreto, pero... Y me dejó bastante impactado. Eso indistintamente de que, bueno, podríamos hablar... Vostè ho ha explicat, jo li he deixat, no li he dit res, ho ha explicat vostè d'una manera lineal i jo prenc en consideració dos notes que m'ha dit. Anglaterra, 2036, guerra. ¿Es això? ¿Esos son los elementos que vostè ha vist? Para mi experiencia particular, sí. ¿Y cómo lo interpreta usted? ¿Qué va a sentir? Yo lo que intuitivamente, porque en el astral intuitivamente se trabaja mucho más con la intuición que con la racionalidad. Intuitivamente yo presiento que es la Tercera Guerra Mundial. Es lo único que presiento. Que es decir, yo presiento, intuyo en ese mismo lugar, en esa experiencia, que es la Tercera Guerra Mundial. O siga, que vostè ens explica com a una vivència personal, en un viatge astral... Sí, una cosa es el soñar y otra cosa el desdoblamiento de la conciencia que tenemos, como energía que somos. Que ens pot dir que en l'any 2036 estaríem en lo que vostè diu la Tercera Guerra Mundial? Lo que yo percibo intuitivamente dentro de esa experiencia mística directa, o como queramos llamar, es que es la Tercera Guerra Mundial, para mí. I això, filant una miqueta més prim, ¿vostè considera que sería la fi del món? Mire, entrando en el tema, y de esto también podemos hablar mucho, desde el calendario azteca, de la develación del calendario azteca, que me puede corregir, y perdón que repita tanto el nombre de mi querido y admirado Fernando Jiménez del Oso. Ja li ho diré jo, professor, si vostè ha de fer alguna consideració, hágala. Desde la develación del calendario azteca hasta la Cámara del Caos, en la pirámide de Keops. Es muy curioso que tanto en la en la Cámara del Caos, en la pirámide de Keops, como el calendario azteca, en el calendario azteca solo se hable hasta la quinta raza, que somos nosotros la quinta raza aria. Y es muy curioso que en la Cámara del Caos se hable y estén predichas todas las fechas
hasta el año 2000. Y eso para mí es muy importante. Quiere decirse que a nivel antropológico veríamos que algo tiene que suceder alrededor del 2000, que para mí, en las investigaciones que particularmente, junto con otros compañeros, hemos realizado, para mí no es que el mundo se va a terminar. El mundo, pienso, que le faltan todavía quedar 2 razas todavía. Pienso que sí que va a haber un reciclaje. ¿Cuándo? No lo sé, porque ni siquiera según... yo no pertenezco prácticamente a ninguna religión, pero también sé que hay hombres profundamente religiosos que tampoco pertenecen a ninguna religión. Lo que sí que está claro es que cuando al Maestro Jesús se le pregunta, dice que solamente el Padre lo sabe. Por lo tanto, está bien claro una cosa, que para mí, y es una opinión muy modesta y muy particular, para mí no hay fin del mundo. Lo que hay es un reciclaje, un final de raza, con una raza nueva, una época nueva, como algunos otros, como mayas, aztecas, egipcios, etcétera, etcétera, han profetizado. Y bueno, por no meternos ya en profetas más modernos como, o más cercanos a nosotros como Michel de Nostradamus, Malaquías, etcétera. Jiménez del Oso, ¿qué le parece el testimonio? Bueno, en todo esto cualquier opinión es buena porque todo es subjetivo, no hay ninguna fecha determinada con exactitud. Cuando uno investiga va acumulando datos, unos parecen contribuir a apoyar esa hipótesis con la que se inicia el trabajo y otros no. Inconscientemente uno va seleccionando a aquellos que van a confirmar esa hipótesis, pero no hay ningún dato preciso, no hay ningún dato concreto y nadie puede afirmar rotundamente nada, nadie, ni don Francisco, con todo el respeto, pues tampoco pienso que esté en condiciones de afirmar rotundamente cuándo se va a producir, qué día, qué mes, qué hora y qué se va a producir además. Pero aquí estamos enfatizando, como decía al principio, esos aspectos judeocristianos, pero estamos hablando de acontecimientos que están ahí a la vuelta de la esquina y somos miembros de una especie, de una humanidad que lleva pues probablemente centenares de millares de años en este planeta, que se han desarrollado culturas, civilizaciones tremendas, espléndidas, con todo tipo de tradiciones, con todo tipo de conocimientos, perdón, y con todo tipo de creencias. Y bueno, dar exclusivamente por válido eso que nos afecta a nosotros y que tiene que ver con algo muy local dentro del tiempo, incluso dentro de la geografía. En este momento hay, pues no sé cuántos miles de millones somos en este planeta, pero esto nos afecta, lo que estamos hablando del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento de Jesús, pues a un porcentaje que no es el máximo de todos los habitantes de este planeta. ¿Qué va a pasar ¿Qué tiene que ver la gente de Somalia con todo esto? ¿O qué tienen que ver los hindúes con todo esto? ¿O en el Pakistán qué tienen que ver con esto? Hablamos como un problema que a nosotros nos afecta, con unos parámetros que a nosotros nos afectan, que han utilizado otras culturas y que seguramente son igual de válidos y que tienen un peso específico para el que es creyente. Y para el que no lo es, tiene un aspecto más anecdótico y, bueno, pues le preocupa menos. He preguntat al professor Jiménez del Oso l'opinió que tenia del testimoni de Vicente. Gràcies, que no li he agraït el seu testimoni. I ara vull saber què pensa el públic d'allò que ha escoltat fins ara els membres de la taula. Qui vol parlar? Vostè. Yo estoy de acuerdo con este señor, que no sé cómo le llaman, que es más o menos lo mismo que a mí se me dijo en su día. Sánchez Ventura, Sánchez Ventura. Paco, para mí Paco, muy bien. Lo que pasa es que hay una cosa que él no sabe y se me dijo en su día. Cristo ya ha venido como un ladrón en la noche. Está aquí ya Cristo. No se ha dado a conocer porque lo matarían, pero está aquí Cristo, que empiecen a contar que Cristo está aquí ya. Ha venido Cristo ya a la tierra. ¿Y eso cómo sabe usted? Lo sé, me lo han demostrado, sé que Cristo está aquí ya. No sé, nos están rifando a los seres humanos, a unos y a otros. Pero ¿quién se...? La luz, Dios es la luz. Las tinieblas, aquí somos la granja, estamos en la granja. Y se nos quieren llevar o a la luz o a la oscuridad, igual que hay día y noche. Entonces somos libres de elegir. Eso, ellos nos llaman a nuestra fe. La luz, si les abrimos, entran. O sea, es que lo que quiero que comprendan es que ya está ocurriendo, no sé cuándo va a ser, cómo va a ser. Lo que quiero es que todo el mundo nos vayamos con la luz. La oscuridad es terrible, se pasaría más. Dios es amor, es una maravilla. Es que... Una meravella. I vostè, què pensa? Sí, yo